Buenos días en mi Señor Jesús. Hoy vamos a hablar de un tesoro maravilloso que tenemos acá en nuestra Santa Iglesia y que muchas veces nos lo estamos perdiendo porque nuestra mente es una mente que todo lo quiere calcular y en Dios no se puede calcular nada porque Él es el Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible y Él muchas veces lo hace de la forma más difícil para que nosotros nos abajemos, nos hagamos pequeñitos y podamos confiar en Él. Porque muchas veces el soberbio o el que tiene mucho no cree en Dios, porque se siente autosuficiente, porque su mente está tan cerrada que no se puede abrir a una obra tan grande como la de Dios. Y solamente el que se hace pequeño puede comprender el misterio de Dios. El que se da cuenta de que es débil, de que es pequeño, de que es frágil. Entonces por eso delante de Él ustedes y yo nos tenemos que hacer pequeños y frágiles para poder comprender sus misterios, para que Él pueda entrar y obrar en tu vida y en mi vida, para que Él esos secretos que nosotros no podemos entender con la mente, los podamos no solamente entender, sino llevar al corazón y vivirlos. Hoy por eso les voy a hablar de la fiesta que se celebró hace 8 días, la fiesta del Corpus Christi. Fiesta maravillosa, hermosa, pero que muchos no entendemos porque no le creemos verdaderamente a su iglesia y a nuestro Dios Todopoderoso. Por ese tema de la Eucaristía lo voy a dar desde la Reina Valera. En la Reina Valera y en todas las Biblias católicas, usted puede buscarme cuando se hable de la celebración de la Santa Cena, que es Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias, porque el Señor dice que Él tomó en sus manos el pan y dando gracias lo bendijo. Dando gracias, Eucaristía, acción de gracias. Y la iglesia también dice que es sacrificio de alabanza. Por eso en el texto vamos a mirar algo y después nos lo vamos a encontrar. El Señor dice siempre algo. Dice, hagan esto en memoria mía. Memoria significa actualizar. Por eso cuando nosotros ahora que comencemos a revisar los textos nos vamos a dar cuenta en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, resulta que el apóstol Pablo no conoció al Señor y vino muchísimos años después de él, inclusive persiguió la iglesia y todo, y con Pablo pasa algo. Pablo dice, esta tradición yo la recibí del Señor. Y resulta que Pablo no conoció al Señor físicamente. ¿Y por qué él dice que lo recibió del Señor? Porque lo recibió de su iglesia, lo recibió de los otros apóstoles, y como la enseñanza de los apóstoles es la misma enseñanza de Jesús, por eso el Señor dice, el que me escuche a mí, el que los escuche a ustedes, Lucas 10:16, lo pueden revisar, el que los escuche a ustedes me escucha a mí, y el que los rechace a ustedes me rechaza a mí. Eso me parece tan delicado cuando alguien rechaza la enseñanza de la iglesia, la enseñanza de sus apóstoles auténticos, la enseñanza del Papa. Yo digo, cuando alguien hace eso, yo digo, perdió. ¿Por qué? Porque no está aceptando la enseñanza del Señor Jesús. Para comenzar a darse las lecturas, voy a hablar también de alguien, de Ricardo Castañón, un hombre que era ateo, un científico ateo. Y resulta que ese científico ateo, se lo pueden revisar, Milagro en Buenos Aires, con que ocurrió, creo que por la década de los 90. No estoy bien seguro, ahí no le estoy bien seguro, ahí les esté fallando lo que estoy diciendo. Lo que sé es que es milagro que sucedió en Buenos Aires. En ese tiempo, el arzobispo era el Papa Francisco, que es nuestro santo Papa ahora. Resulta que allá un sacerdote se fue a entregar la Eucaristía, la hostia consagrada, y se cayó al suelo. La iglesia, cuando una hostia se cae al suelo, lo que hace es traerla, echarla en un vasito con agua para que ella se deshaga, porque sabemos de que ahí está Cristo vivo y presente. Resulta que la iglesia y el sacerdote hizo eso, y cuando fue a mirar los días estaba convertida en un pedazo de carne. Entonces le habló con el arzobispo, con el arzobispo Bergoglio, o sea, nuestro Papa Francisco,
Y entonces cuando él la revisó, él llamó a un científico que se llama Ricardo Castañón, él era ateo. Cuando él la revisó en los laboratorios, se encontró con algo, de que tenía glóbulos blancos vivos. Y según explicaba él, creo que los glóbulos blancos duran de 15 minutos a media hora, creo que es, vivos, y se mueren. Y entonces ya ese día se lo habían entregado hace tiempo, entonces dijo que qué había pasado. Cuando resulta que le comentaron allá en la iglesia de que era una hostia consagrada, dice que el hombre se quedó una sola pieza. Entonces eso hizo que el hombre comenzara a investigar otros milagros como la anchena, que tiene muchísimos siglos, y otros que tienen muchísimos siglos, y revisarlo en los laboratorios, y encontraba algo, tenían los glóbulos vivos, revisó el tipo de sangre, y era la misma sangre, era sangre de corazón de una persona que había sido muerta, muy maltratada. Y después entonces revisaron lo de la sábana santa y resulta que concibía el mismo tipo de sangre. Entonces al revisar el eso comenzó a llevarlo donde científicos ateos muy famosos y se quedaban de una sola pieza cuando él les comentaba de que era simplemente hostias consagradas. Entonces imagínense, ese milagro es tan grande, tan hermoso, tan patente, que ni siquiera la ciencia lo puede contradecir. Y yo que he tenido la oportunidad de ir a Eucaristías, y muchos de ustedes de pronto lo habrán tenido, de Eucaristías de sanación y liberación, cuando hay posesos, como el sacerdote cuando coloca la hostia consagrada frente al poseso, como el poseso grita y no soporta la presencia de esa hostia consagrada. Y el poseso es una persona que tiene un demonio dentro, o sea que el demonio no lo soporta. Y si usted mira el Evangelio, consigue con el Evangelio cuando se encontraba con Jesús, ellos dicen que los demonios se postraban delante del Señor y le decían, ¿a qué vienes, hijo de Dios, a atormentarnos? O sea, temblaban de miedo. Entonces imagínense, ni la ciencia ni la parte espiritual pueden demostrar de que es, o sea, de que es cierto, de que es verídico, de que es presencia real de Cristo. Y lo voy a revisar con la palabra de Dios. Tengo aquí una Biblia que se llama Reina Valera, no lo voy a tomar con mi Biblia católica de Jerusalén. Reina Valera 1977. Y nos vamos a encontrar con algo. Lo voy a leer y si en algún versículo encuentro que dice, de qué símbolo, tomo la Biblia, lo dejo y no grabo más. Vamos a tomar la palabra de Dios. En Mateo 26 al 27 nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. ¿De qué? De que si es símbolo o es presencia real de Jesucristo. Mateo 26, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar lo que nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, versículo 26 y 27. Cuando el Señor lo está celebrando. Y vamos a poner mucha atención en las palabras de Jesús. Y vamos a mirar si de pronto la iglesia inventa algo. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y pronunció la bendición. Lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, se las dio, diciendo, bebed de todos, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Y mire que dice, esto es mi sangre. Vamos a esperar, de pronto pudo haber sido que Mateo escuchó mal al Señor Jesús. Puede haber escuchado mal, se sentó con él y puede haber escuchado mal. Lo que nos pasa, ¿cierto? Que cuando escuchamos algo se nos vuelve un teléfono roto. Que escuchamos algo y cuando revisamos el otro escuchó diferente a lo que yo escuché. Entonces vamos a escuchar a ver qué dijo Marcos, porque Marcos también estaba sentado con el Señor. ¿Sí o no? Marcos 14, 22 al 24. Dice, mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se los dio y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y luego tomó la copa, dio gracias y se las dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del pacto que se derrama en favor de muchos. Escuchó igualito Marcos, igualito. Y ahí miramos de que el Señor vuelve y dice, esto es mi cuerpo
y mi sangre. Y nos vamos al Evangelio de San Lucas. Resulta de que San Lucas no fue discípulo que hubiese conocido al Señor. O sea, él lo recibió por algo que se llama tradición. Él recibió la enseñanza y todo ese evangelio lo escribió. Según tengo entendido, él era discípulo de Marcos y de Mateo. Por eso usted mira a Lucas, es muy similar a Marcos y a Mateo. El evangelio de San Juan es un poco diferente, toma otras historias del Señor. En el capítulo 22, versículo 19. Y ahí pasa algo que hace la iglesia. Dice lo siguiente. Lucas 22, 19 hasta el 20. Vamos a tomarlo hasta el 20 nomás. Dice, tomando pan, dio gracias, lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y aquí viene la orden de Jesús. Aquí viene la orden de Jesús. Haced esto en memoria de mí. O sea, memoria o memorial significa actualizar. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que después lo actualizan, de que lo hacen presente, o sea, de que es presente, que esa cena del Señor cuando se realiza es presente. Y no es símbolo porque Jesús no dijo que era símbolo, es presencia real de Jesús porque Jesús lo dijo. Y yo le creo a Jesús. Dice el padre Luis Toro algo que me encanta, dice, el que le crea a un hombre es un creyón y el que le crea a Jesucristo es creyente. Entonces yo prefiero ser creyente y no creyón. Entonces sigue diciendo, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Y aquí nos vamos a dar cuenta de que la iglesia lo siguió celebrando. De pronto acá hay algo que no lo dice como lo dicen las versiones católicas. Acá dice que lo celebraban asiduamente, seguidamente. En la Biblia católica, en las Biblias católicas dice que se hacía todos los días. Hechos 2:42. Y nosotros si analizamos, está hecho tal como lo dejó mi Señor Jesús. Tal como lo dejó mi Señor. Dice lo siguiente. Y se ocupaban, Hechos 2:42, y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles. O sea, escuchaban asiduamente la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles. En este caso serían obispos y sacerdotes. Y el Papa. ¿Sí o no? En comunión unos con otros. Oiga, en comunión, la unidad. En comunión, en unidad. Sigue diciendo. En el partimiento del pan y en las oraciones. En el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que la iglesia lo siguió haciendo tal como estaba. En ese momento la iglesia estaba comenzando. Si uno lee el texto en Hechos 2, de ese momento dice que más atrás dice que se adhirieron 3.000 personas a la iglesia. Y esas 3.000 personas hacían lo mismo que se hace hoy en día. Escuchamos la enseñanza de sus apóstoles, lo que ellos nos dejan, lo que ellos nos han dejado y lo que nos siguen diciendo y nos siguen enseñando, y la partición del pan, la Eucaristía. Pero aquí está muchísimo más claro todavía. En primera carta a los Corintios, aquí lo voy a buscar, primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 al 29. Resulta que voy a hablar de algo que hablé al comienzo. Pablo no conoció al Señor físicamente. Pablo fue inclusive discípulo de Lucas, y Lucas fue discípulo de Marcos y de Mateo. O sea que ellos no conocieron al Señor físicamente. Y mire lo que dice Pablo, para que nos demos cuenta de que si yo no escucho las enseñanzas de los apóstoles auténticos, de los apóstoles que vienen desde allá, no estoy escuchando la enseñanza del Señor, no estoy escuchando al Señor. Por eso la iglesia tiene algo establecido que se llama doctrina, magisterio y tradición, para que ustedes y yo no enseñemos lo que se nos dé la gana, sino lo que la iglesia ha dejado. Por eso cuando yo voy a revisar un tema, yo soy obediente a la iglesia, al magisterio, yo primero reviso. Yo ahora veo también muchos grupos católicos enseñando una cantidad de burradas, que es que me revelaron, revelaciones privadas,
salidas de la enseñanza, de la doctrina de la iglesia. Que el Señor no se puede recibir en la mano, que porque eso es sacrilegio. No saben ni siquiera qué es un sacrilegio para que se pongan a hablar qué es un sacrilegio. Entonces, cuando queramos revisar un tema, yo siempre voy, por ejemplo, ¿qué es un sacrilegio? Entonces aquí está en el derecho canónico, explica qué es sacrilegio, y en el catecismo, creo que es 2021 en el catecismo, explica qué es un sacrilegio, y en el derecho canónico 1364-65, lo voy a revisar bien, ahí lo tengo anotado, 1364 creo que es, explica qué es un sacrilegio, si no estoy mal, voy a verificarlo bien, pero yo lo he leído y lo tengo ahí anotado. Porque yo tengo que ser responsable. Yo antes de venir a enseñar la palabra tengo que revisar lo que la iglesia me dice. Y mire lo que dice Pablo. Porque Pablo le creía a la iglesia. Porque Pablo creía en la enseñanza de sus apóstoles, en la sucesión apostólica. Qué importante que nosotros revisemos qué dice el catecismo, qué dice el derecho canónico, qué dicen las cartas encíclicas. Y ahí sí nos vengamos a la palabra de Dios para que haya una interpretación como tiene que ser, como tiene que ser. Entonces dice aquí lo siguiente. Pablo no conoció al Señor y mire lo que dice acá. Porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado. Yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Pablo no conoce al Señor. Entonces, ¿cómo lo recibe el Señor? A través de la iglesia. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Él lo está haciendo ya en memoria del Señor. Por eso ese es el culto que dejó el Señor. Ese es el culto grande y poderoso que existe sobre la tierra, la Eucaristía. Así el sacerdote hable como por allá dentro de un coco que uno no le entienda nada. Yo sé a qué voy y sé desde detrás de quién voy. Y entonces cuando yo voy a la Eucaristía, yo no voy a seguir un hombre, voy a seguir algo que Cristo me enseñó, un tesoro, y voy detrás de ese tesoro. Entonces sigue diciendo, después de dar gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria mía, en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la veis, todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Vuelve y lo dice, porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor estáis proclamando hasta que venga. Eso es lo que hacemos, proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Y sigue diciendo, asimismo también, oiga, esto es importantísimo, discernamos antes de ir a recibir la Eucaristía. No lo hagamos porque donde va Vicente va la gente, como ellos van, yo voy, no. Si estoy en gracia o no estoy en gracia. Oremos y discernamos para que el Espíritu nos revele si estamos en gracia. Si no estamos en gracia, abstengámonos. Hay muchos momentos en que yo me abstengo de recibir ese regalo porque sé que no estoy en gracia de Dios. Uno todos los momentos no está en gracia de Dios. Y si no hay forma de confesar, entonces esperamos. Listo. Sigue en el versículo 26. Ve el versículo 27. Póngale mucha atención de que no es símbolo. Pablo lo está diciendo como presencia viva y real del Señor. De manera que cualquiera que beba y coma de este pan, de manera que cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Cualquiera que coma este pan y lo beba indignamente, come y bebe indignamente, ¿qué? El cuerpo y la sangre del Señor. No dice, come y bebe indignamente el símbolo o el signo, no. El cuerpo del Señor. Y es palabra del Señor. Yo le creo a Jesucristo. No le creo a los hombres. Por eso, vuelvo y les digo lo mismo. Cuando alguien me dice, que es que una revelación privada, que esto. Yo con las revelaciones privadas tengo mucho cuidado. Si la iglesia las aprueba, las acepto. Si la iglesia no las aprueba, no las acepto. Para mí primero tiene que decirme que el Papa y los obispos que están en comunión con él le hayan dicho, esto es aprobado, lo acepto. Y si un Papa no dice, no se ha pronunciado, y los obispos que están en comunión con él no han dicho nada, yo me quedo quietecito. ¿Por qué? Porque la iglesia es apostólica. Listo. Y en el versículo 29 dice lo siguiente, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir por cuál hay muchos enfermos y débiles, perdón,
Porque, perdón, vuelvo y leo que leí mal. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. En otros, en la Biblia, en las Biblias católicas dice, come y bebe no su juicio, sino su propia condenación, sin discernir. Toda la palabra de Dios dice que es cuerpo y sangre del Señor. Para que el video no se haga muy largo, no voy a leerlo. No voy a leerlo. Les dejo de tarea que lean capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Especialmente del versículo 48, o sea, del versículo 25 al 64 habla de la Eucaristía. Es un relato hermoso, sino que es muy largo. Y la idea es no hacer videos muy largos para que ustedes no se cansen. Entonces, en ese texto dice algo, ya para terminar, muy tremendo. Resulta que Jesús comienza a hacer la comparación de cómo el pueblo de Israel comió el maná que llovía del cielo en el desierto, lo comieron y murieron. Dice el Señor, dice, pero ahora lo que les voy a dar yo es mi carne por la vida eterna, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré lo resucitaré en el último día. Él comienza a explicar todo eso en ese capítulo 6, del versículo 48 más que todo al 56. Y pasa algo, lo que está pasando hoy en día. En el versículo 52 los judíos dicen, ¿cómo puede este hombre darnos de comer de su cuerpo y de su sangre? Ellos no lo creían, los judíos no lo creían. ¿Pero por qué no lo creían los judíos? Porque los judíos no creían que Jesús era Dios. Y por eso no le creían los judíos a Jesús, a mi Jesús. Pero ustedes y yo creemos que Jesús es Dios Todopoderoso, por eso creemos lo que Él nos dice en su palabra. Y por eso yo lo creo fielmente de que Él está vivo y presente ahí. Y es más, eso pasa, lo pueden leer, en el versículo 52 pasa eso, de que los judíos no creen en ese milagro hermoso. Y el Señor en el versículo 53, Él se da cuenta que muchos no creen y que lo van a abandonar. Pero sin embargo el Señor hace algo. Él se los dice 3 veces más, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no tiene vida eterna. Se lo dice de 3 maneras, se lo dice lo mismo de 3 maneras diferentes. Él pudo en ese momento haber negociado y haber dicho, no, para que no se me vaya ninguno, dejemos eso en un símbolo y que todos quedemos contenticos. El Señor no hizo eso, porque el Señor sabía lo que estaba haciendo y porque lo del Señor es innegociable. Y por eso ya en el versículo 64 dice la palabra de Dios que muchos comienzan a abandonar al Señor porque les parece muy difícil de entender esa enseñanza de la Eucaristía, que es lo que les está dando en ese momento, y muchos lo comienzan a abandonar. Y cuenta la palabra de Dios que el Señor se volteó y miró a los 11, a los que le quedaban ahí, y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y mire que Pedro se levantó, Pedro que era el encargado de la iglesia, se levantó y habló por los 11. Señor, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Él habló, él y sus 11, los 11 apóstoles sabían qué es lo que les estaba diciendo el Señor. Y por eso nos echaron para atrás y continuaron. Y esa Eucaristía hermosa lleva 2000 años y va a seguir celebrándose hasta que Él venga, como dice la palabra de Dios. Dios los bendiga.